Y es nuestro momento de tratar de comprender por qué cuando digo algo que no quiero decir. ¿Cómo freno eso en mi mente, no? Estamos en compañía de Pablo Rodríguez, coach. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por venir. Hola Sandra, mucho gusto, gracias a vos por la invitación. Bueno, ¿cómo freno? A ver, es tu tema del coaching ontológico. ¿Cómo se hace? Bueno, en primer lugar necesito distinguir que estoy a punto de decir algo que no quiero decir, ¿no? Entonces, Sí. para eso es bueno ir incorporando un hábito de tomar conciencia de lo que estoy pensando, porque si no las cosas salen automáticamente. Claro, no hay Hay- filtro, Claro, decimos. hay una frase de Gandhi muy conocida que más o menos dice, cuida tus pensamientos porque se van a convertir en palabras, luego cuida tus palabras porque se convierten en acciones, cuida tus acciones porque se convierten en hábitos, cuida tus hábitos porque se convierten en tu carácter y tu carácter será tu destino. Claro. Entonces es como una secuencia que empieza por observar lo que estoy pensando, Claro. lo que me digo. Bien, es distinguir. ¿Y qué pasa si lo distinguís después? ¿Sirve el, oh, me di cuenta, pero ya lo largué? Bien, eso sirve para darte cuenta cuáles son las cosas que decís y no querés decir. Claro. Entonces, luego te podés fijar si eso es un hábito, si eso te ocurre con frecuencia, si te ocurre recurrentemente. Si te ocurre recurrentemente, entonces es que es posible que esté siendo un hábito o a punto de convertirse en un hábito. Un hábito es una conducta que se dispara en forma automática porque bueno, nuestro cerebro es como un cableado, digamos, ¿no? Los nervios, las neuronas que forman los nervios son como cables que conectan distintas cosas, conectan Sí. emociones, conectan pensamientos, conectan con neuronas motoras que hacen decir cosas. Entonces, si yo hay conductas que las hago recurrentemente, con la repetición se terminan en un hábito, entonces es una conducta automática, como quien aprende a manejar, primero le cuesta, tiene que pensar todo cómo mover el volante, la palanca de cambio, los pedales, y una vez que ya lleva un tiempo haciéndolo, puede hacer eso sin estar pendiente de lo que hace y mientras tanto puede conversar y hacer otra cosa, ¿sí? Entonces los hábitos son eso, si yo veo que es recurrente, que está haciendo un hábito, entonces ahí puedo empezar a prestar más atención a cuando me surge. Ay, sí, porque la verdad que suena feo que se transforme en un hábito, algo que uno dice, pero ay, no tengo filtro, largo lo primero que se me viene. Claro, y hay hábitos que nosotros decimos no está ni bien ni mal, ¿no? Que hay hábitos que te abren Sí. posibilidades o que te cierran. El poder tener incorporado todos los movimientos necesarios para conducir un vehículo te abre posibilidades porque Claro. te permite hacerlo sin tener que prestarle mucha atención y entonces poder tener tu atención en el tránsito, por ejemplo. Ujú. En cambio, otros hábitos puede ser que te cierren posibilidades en el sentido de que cada vez que lo largo, después que lo largué, algún problema se me generó. Por ejemplo, alguien se ofendió o no quiso cerrar un trato conmigo. O tengo Entonces, que pedir perdón, hoy tengo ¿no? que pedir perdón. Entonces, si yo distingo que eso que me está saliendo automáticamente me está trayendo alguna dificultad, que no lo quiero, entonces ahí puedo empezar a prestar atención a en qué momento me surge, cuál es el disparador, ante qué situaciones, ante qué cosas que pasan, me viene a la mente un pensamiento que luego lo largo. Y entonces ese pensamiento yo lo puedo distinguir prestando atención, ¿no? a lo que pasa dentro de mi cabeza. Porque nosotros tenemos, por un lado, una cantidad de mapas mentales que son como creencias o conjuntos de creencias Sí. acerca del mundo, de las personas, de cómo funciona, y luego podemos tener prejuicios sobre personas específicas o situaciones específicas. Ante cierta cosa que pasa, una situación, lo que hacemos es percibimos algo que pasó, alguien dijo algo, hizo una cosa, y luego de haberlo percibido con la vista, lo que hacemos es agregarle una interpretación. Eso es natural, los seres humanos interpretamos todo. Claro. Entonces, y lo juzgamos, ¿no? Interpretar es juzgar, pensamos si esto está bien o está mal, si esto me representa una amenaza o me es una oportunidad, si me va a beneficiar. Pensamos si el otro se puede llegar a ofender, pensamos si me puedo llegar a equivocar. O sea, nos pensamos un montón de cosas y son interpretaciones mezcladas con creencias que venimos trayendo. Luego que nosotros le agregamos la interpretación, esa interpretación nos dispara una emoción.
O sea, nosotros mismos nos disparamos las emociones. Si yo veo una actitud de una persona y la interpreto como que es una posible agresión, entonces se me dispara miedo. Claro. Y la emoción me predispone para una determinada acción. Con miedo me predispone para huir o pelear. Con alegría me predispone para tomarme todo de otra manera, más relajado. Sí. Con enojo me predispone para ir por un objetivo. Y a veces hay un enojo destructivo también, que me predispone para agredir también o atacar. Si siento amor, me predispone para estar abierto a aceptar a otra persona como es y vincularme con esa persona. Pero las emociones siempre nos las generamos nosotros mismos y muchas veces empieza a partir de un pensamiento, de una interpretación. Entonces, primero distinguimos qué es lo que el disparador, la situación externa ante la cual se nos viene a la mente un determinado pensamiento, interpretación, y luego vemos cuál es el mecanismo, luego, al pensar eso, qué es la emoción que se nos dispara. Y entonces lo que luego podemos hacer es entrar a examinar si ese pensamiento que se nos viene originariamente, como es una interpretación, si está justificado o no, porque las interpretaciones no son ni verdaderas ni falsas. Te cuento una anécdota, ¿puede ser? Sí, claro que sí. Hace unos años, en el año 2000, yo era docente en la Facultad de Bellas Artes y daba clases en una materia del último año y pasaba en esa materia que era frecuente que algunos estudiantes conversaran y se rieran durante la clase. Entonces, ante esa situación, eso era lo que ocurría. Lo que yo veía es estudiantes que hablan y se ríen durante el teórico. Entonces, yo que me decía, se están riendo de mí o se están riendo del tema de la clase. No le dan importancia. Entonces, luego seguía, ¿qué falta de respeto? Me están faltando respeto a mí. Entonces, ¿qué pasaba? Me indignaba. Interna, claro. Con eso que yo me decía, me indignaba, me enojaba y entonces luego en algún momento les pedía que dejen de conversar o que se fueran afuera si querían conversando, pero ¿cómo? ¿Con qué emoción? Con una ofendido. Entonces se nota en tu corporalidad, se nota Claro. cuando estás hablando enojado, ¿no? Bueno, un tiempo después me cayó la ficha de que cuando yo era estudiante también hablaba y me reía en clase. Y que no era que me estaba burlando del profesor, porque podés estar contando un chiste, podés estar comentando otra cosa, puede no tener absolutamente nada que ver con la clase. Entonces dije, ¿para qué me digo que se están burlando de mí si yo no sé ni siquiera de qué están hablando, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo que sí me molestaba era que hablaran en clase el murmullo. Entonces pasé a pedirles que si querían hablar podían ir afuera, pero ya era con otra emoción, entonces la manera era distinta. Y cuando vos estás con esa emoción de enojo frente a una clase, está hablando, conversándote de lo que te pasa, me está faltando el respeto, se está burlando, ¿qué se cree? No estaba atento a lo que estaba diciendo. Claro. Entonces yo mismo me distraía. Entonces Sí. me boicoteaba. Cuando me di cuenta de esto, entonces empecé a ver y ahí empecé a examinar ese primer pensamiento. Se están burlando de mí o se están riendo de la clase. Y yo qué sé si se están riendo de la clase, no sé de qué se están riendo. ¿No? Entonces, Ahí está en el que si yo no pregunto al otro, ¿cómo sé lo que está diciendo, lo que está pensando? exacto, exacto, puedo preguntar. Entonces, a esta secuencia le llamamos escalera de inferencias, porque yo a partir de algo que ocurre y que yo veo, hago una interpretación, a esa interpretación le sumo mis prejuicios, mis modelos mentales, mis creencias, que podría ser, por ejemplo, los alumnos de quinto año, esta materia no les interesa porque ellos quieren hacer otra cosa, la juventud es irrespetuosa, qué sé yo, no sé, o alguna creencia, ¿no? Le sumo la creencia y entonces luego se me dispara la emoción y a partir de la emoción actúo, ¿no? Y ya cuando actúo desde una cantidad de interpretaciones que son todas mías. Entonces, para que eso no ocurra, una vez que lo distinguimos, si nos ocurre con frecuencia, eso es un buen indicador, si no ocurre con frecuencia está siendo un hábito y lo podemos revisar, entonces lo que puedo hacer es empezar a lo que le llamamos bajar la escalera de inferencias. Entonces, a ver, vamos al hecho, ¿qué fue lo que pasó? Hay alumnos riéndose en clase. Luego que me digo que se están burlando y yo sé si es burla, sé de que se ríen, entonces voy a cuáles son los hechos que tengo. Y si yo puedo, tengo hechos que avalen esa interpretación que estoy haciendo, ¿no? Si puedo, digamos, fundamentar esos juicios o esas interpretaciones. Entonces, si no las puedo fundamentar, ¿para qué las digo? ¿No?
Ahora, también puede ser que yo me encuentre con algunas situaciones que yo creo que esas interpretaciones sí son válidas, que las puedo fundamentar. De todas maneras, a pesar de que puedan ser interpretaciones fundamentadas, si lo que ocurre después que yo las digo es algo que no me gusta, entonces ¿para qué las digo? Aunque estén fundamentadas, ¿no? Sí. Si cada vez que yo, por ejemplo, doy una opinión, alguien se me ofende o se asusta, o por ejemplo, que me pasaba a mí en las clases que ante ese enojo los alumnos se asustaban, se retraían, no hablaban, luego no hay participación en clase. Entonces, ¿cómo puedo pretender Genera otro que inconveniente. intervengan en clase? Entonces, bueno, pero eso tenía que ver con lo que yo estaba haciendo. Entonces, si yo genero eso con mi manera de actuar, necesito cambiar yo. No es que los alumnos no participan. Claro. Y si te enojas en clase, ¿cómo querés que participen? Ahora, Pablo, vos marcabas el hecho de las interpretaciones. El hecho real existía. Había un grupo de chicos que estaban hablando y que se estaban riendo. Ese Sí, sería el hecho. ese sería Ahora, el hecho. todo lo que estaba alrededor son solo interpretaciones. Lo que a mí me enojaba era mi interpretación de que ese hecho era una burla, que era Claro. falta de interés en el tema de la clase, que tenía que ver con mi persona, con lo cual mi ego se sentía herido también. Claro. O la materia que doy, que para mí era valiosa, entonces también de alguna manera me ofendía. O sea, lo que me disparaba el enojo era mi interpretación. Mi interpretación me dispara el enojo me predispone a actuar de una determinada manera que genera en los otros un efecto que yo no quiero. Vos hablaste hoy de disparadores. ¿Hay disparadores comunes? Por ejemplo, típico de mujer lo que voy a decir, ¿no? Que está de ama de casa, de madre, de trabajadora, que uno está haciendo un montón de cosas al mismo tiempo y en un momento decís, necesito ayuda, pero no la pido. Ajá. Entonces empiezo a levantar temperatura, Bien, ¿no? Y bien. ahí uno larga Y cuando, lo que viene. y cuando no la pedís la ayuda, ¿qué te decís después? Que la podía haber hecho. Que iba a ser mucho más aliviador, Bien, en todo caso. antes, digamos, en el momento que estás necesitando la ayuda y no la pedís, vos dijiste ¿qué te pasa ahí? ¿Te enojás? Sí, me enojo. Bien. Ahí está la emoción. ¿Qué estás pensando que te hace enojar en ese momento? Que la única que trabajo soy yo. La única que trabajo soy yo, este vago nunca me ayuda, tendría que darse cuenta de que lo estoy necesitando, Que es no una le obviedad. importa lo que hago. Esas son todas las conversaciones Claro. que te disparan el enojo. Sí, efectivamente. Sí. Por eso digo, es como si no lo decís, el otro no se entera. algo que es obvio. Sigue siendo un juicio esto, ¿no? Sí. Claro. Y te pasa, es todo tuyo, te pasa a vos. Sí. Entonces, vos marcas esto de que hay que darse cuenta para poder modificarlo y que no se torne un hábito. Claro, necesito darme cuenta para poder modificarlo, necesito distinguirlo para poder elegir qué quiero hacer con eso. Claro. Y lo que no es conveniente es tratar de reprimirlo después de que salió. O sea, si yo mantengo esas conversaciones, mantengo esos prejuicios, esas interpretaciones, y luego que me sale, pongamos que sea enojo, porque puede ser miedo, puede ser otra emoción, ¿no? Sí. Luego que me sale enojo, trato de reprimirlo, en realidad no voy tal vez a obtener los resultados que quiero, porque es como abrir una canilla y querer que no salga el agua tapando el agujero de la canilla, ¿no? Voy a salpicar para todos lados. Lo mejor es no abrir la canilla, entonces el corte es antes. Una emoción una vez que está. Claro. Y tenemos que aceptarla, conviene aceptarla, porque si la resistís generas otra cosa. Por ejemplo, te puedes enojar con vos misma porque otra vez me enojé, entonces estoy enojado porque estoy enojado. Estoy enojado conmigo porque me enojo a cada rato. Volví a tener el mismo disparador o similar. Claro. Bien, la verdad que es muy interesante porque cuántas cosas evitaríamos, ¿no? En todo, nosotros estamos dando, bueno, ejemplos de lo cotidiano, pero en realidad cuántas cosas no llegarían a concretarse de tal manera si uno fuese consciente de lo que hace o de lo que dice, ¿no? Exacto. Hablamos de situaciones cotidianas que le llega a todo el mundo, pero imagínate este tipo de cosas ocurriendo en un ámbito laboral, Claro. En un ámbito comercial, cuando tenés que cerrar un trato con un cliente, con un proveedor, en un ámbito de política, cuando hay que cerrar un acuerdo político y tenés que llegar a un acuerdo y ocurre que tu emoción está saltando y no te permite lograr lo que querés. O sea, es lo que algunos le llaman el auto boicot, ¿no? Ante situaciones, yo quiero un determinado resultado, pero me pasan cosas internamente que conspiran contra el resultado que quiero.
Bueno, muchas veces empieza por una interpretación. Claro. Entonces, examinar a ver si es fundamentada esa interpretación es un primer paso para verlo. Y luego si está fundamentada o no, esté fundamentado o no, si el resultado no es el que quiero, ¿para qué digo eso que luego me hace llegar a un resultado que es distinto al que busco? Pablo, vos hablaste de disparadores, hablaste también del tema de las emociones, del lenguaje, y el cuerpo también pasa facturas. Y sí, tal cual. Las emociones se sienten en el cuerpo, son un fenómeno biológico básicamente. Y entonces, bueno, cada emoción se nota, se trasluce, vos podés tratar de disimularla cuando están tratando de reprimir una emoción, pero se te nota. El miedo se te nota en la cara, se te nota en un temblequeo tal vez, cada uno es distinto, las reacciones no son universales, no es para todo igual, a cada uno lo vive de diferentes maneras. Sí. Hay quien ponerle ante una emoción, siente un nudo en el estómago y otro se le nubla la vista, o no sé, en fin. Sí. O sea que no es universal. Hay cosas que son más comunes que otras, pero no son universales. Pero sí, se manifiesta. Y luego tiene consecuencias, porque si estas emociones que te cierran posibilidades son frecuentes, como el enojo, como el miedo, estás durante un tiempo prolongado o recurrentemente en ellas, el cuerpo se ve afectado, ¿no? Son las situaciones de estrés, es cuando empezás a tener, ¿cómo se llama? Dolores en la espalda o en el cuello. Contracturas. Contracturas, eso, gracias. O jaquecas, o problemas estomacales, Claro. ¿no? Son como síntomas muy marcados también, Sí, ¿eh? sí. Sí. Pablo, para tratar de dejar así como esos tips de los cuales nos tendríamos que agarrar, que tiene que ver con que, bueno, si esto se repite, a prestar atención, porque lo estamos tornando un hábito y no es lo recomendable. Buscar cuál es el detonante, ¿no? Ayúdame a ver. Sí. El detonante, el que te lleva a reaccionar de esa manera, el distinguir. Bien, perfecto. Y ante ese detonante, ¿qué es lo primero que me surge como pensamiento, ¿no? Que generalmente es una interpretación? Claro. Y luego entonces chequear si ese pensamiento, esa interpretación, yo la puedo justificar, si la puedo validar, si encuentro hechos que la sostengan. En mi caso, en el ejemplo que te di, yo no tenía ningún hecho para sostener que el motivo de la risa de los estudiantes era burla o que tenía que ver conmigo o con el tema de la clase. No tenía ningún hecho. Entonces, si no tenés un hecho que la sostenga, que la valide, que la justifique, ¿para qué lo decís? Bien, Si el pero resultado no es el que querés. Muy bien. El tema es que si yo sí encuentro un fundamento, me toca hacer cargo de la consecuencia. Si encontrás un fundamento, también podés darte cuenta que si el resultado, si ese pensamiento te lleva a toda esa secuencia de emoción y actuar de determinada manera y el resultado no es el que querés, también te puedes preguntar, ¿para qué lo quiero? Claro. ¿Para qué lo digo? Porque si estoy consiguiendo tu resultado, ¿para qué lo digo? Lo fundamental es el para qué, ¿no? El para qué siempre está, siempre está. Pero si además tampoco podés encontrar un hecho que lo justifique, tenés un doble motivo para no sostenerlo. Si no me da el resultado que quiero y además no sé si es correcta la interpretación, entonces ¿para qué lo digo? Sí, tal cual. Pablo, un placer. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Sandra. Hacemos una pausa cortita y a prestar mucha atención, ¿eh? Muy interesante lo que contaba Pablo. Ya venimos.